Ok, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a ver. Vamos a continuar más bien en el tema que estábamos la clase anterior respecto a los osciladores. Sí, eso es lo que estamos viendo en esta semana. Habíamos dicho que los osciladores son circuitos que funcionan de manera autónoma. El momento que energizamos empieza sin intervención adicional a generarnos una señal que es continua en el tiempo. Esta señal, acuérdense, hemos definido el día de ayer, que es una señal que tiene cierta amplitud, tiene cierta frecuencia, ¿sí? Y se mantiene, periódicamente se mantiene en el tiempo, ¿sí? Hemos también visto que hay dos tipos de osciladores, ¿sí? Los de realimentación y los de relajación. Habíamos visto el día de ayer los elementos o los osciladores de realimentación. Eso vimos el día de ayer. Hagamos un repaso hasta que se conecten más compañeros de ustedes. Entonces, exactamente, habíamos visto el principio de funcionamiento de los osciladores realimentados, ¿sí? Que pueden ser implementados con amplificadores no inversores y amplificadores inversores, ¿sí? La idea es tener una señal oscilante estable en el tiempo. Entonces, para lo cual necesitamos que las ganancias, tanto del amplificador como de la realimentación, la multiplicación de las dos ganancias sea igual a 1. ¿Sí? Si es mayor, la señal se tiende a incrementar, pero si es igual, entonces la señal se mantiene oscilante en el tiempo. Entonces, de realimentación vimos que había realimentación a través de circuitos RC, de elementos RC, que se utilizaba máximo hasta aproximadamente 1 megahercio. Si queremos osciladores mayores a 1 megahercio, entonces utilizamos una realimentación LC, utilizando inductores y capacitantes. ¿Sí? Eso vimos el día de ayer. Aquí vimos algunos ejemplos, ¿sí? De osciladores con realimentación RC. Se analizó el mismo caso de las ganancias, que tienen que ser igual a 1 para que queden oscilantes. Si es mayor a 1, la señal tenderá a incrementarse. Los osciladores LC, como ven ahora, la realimentación está hecho con inductores y capacitores. Esto para oscilaciones mayores a 1 megahercio. No se olviden ese dato. ¿Sí? Y dijimos que estos circuitos los íbamos a ver de manera rápida porque no lo vamos a encontrar en nuestro ámbito de competencia como el perfil profesional nuestro. ¿Sí? Estos circuitos son bastante utilizados, sí, en el ámbito de las comunicaciones, de las transmisiones de radiofrecuencia. Ahí sí es bastante utilizado estos circuitos. Entonces, de manera general, hemos visto qué son, qué tipos hay, para qué sirven, ¿sí? Eso sí podemos contestar. Ir a más detalle dentro de estos circuitos no tendría mucho sentido por el perfil que ustedes manejan. Habíamos terminado con los osciladores que utilizan un cristal, ¿sí? Como parte del control de la realimentación, y habíamos dicho que esto lo encontramos casi en todas las tarjetas electrónicas,
porque es quien nos da la señal del reloj, la señal con la cual se coordina el funcionamiento de toda la parte electrónica. Es como quien dice el director de orquesta, ¿sí? El que pone el tiempo, el que marca el ritmo. Imagínense si tuvieran ustedes elementos, circuitos, equipos conectados, pero si no hay alguien que les dé una coordinación, cada cual entraría al momento que quieran. Imagínense una sinfónica, imagínense por un momento una orquesta sinfónica de personas no videntes, ¿sí? Y que deban iniciar una obra. Si son no videntes, no van a poder ver al director que les está indicando el conteo para que empiece la canción. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo inician? Creo que nadie iniciaría porque nadie sabe en qué momento entrar. No todos entran a la vez en una orquesta. ¿Sí? Entra un instrumento, luego otro, o un grupo de instrumentos y luego otros. Entonces no sabían en qué momento entrar. ¿Por qué? Porque no tienen una referencia. Entonces necesitan, todos los circuitos y equipos electrónicos, necesitan una referencia para poder trabajar. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, tienen un horario, porque saben que a tal hora tienen tal materia, a tal otra hora tienen otra materia. Si no hubiera el horario, ¿cómo no concretaríamos nosotros nuestras clases o nuestros trabajos? Sería complicado, ¿sí? Yendo un poquito más en cosas de comunicaciones. ¿Cómo saber, ¿sí?, que yo me estoy comunicando a través de ustedes? Por ejemplo, ahorita estamos con un enlace de comunicaciones entre ustedes y yo. ¿Sí? ¿Cómo saber en qué momento mi señal les llega y la señal de ustedes me llega a mí? ¿Sí? Hay una señal de reloj. Para las transmisiones de comunicación tenemos el satélite. Acuérdense que todas nuestras señales funcionan con la señal del satélite. El internet sí llega, no, pero es que en mi casa llega un cable, yo sé, pero ese cable llega a otro equipo y ese equipo a otro equipo y al final ese equipo se conecta con una antena hacia el satélite. ¿Sí? A la final todas nuestras comunicaciones pasan a través de un satélite. Entonces la señal, el director de orquesta, ¿sí?, lo puede estar generando el satélite. Ahí tiene un contador y sabe el tiempo que va, a qué tiempo me está llegando la información de este lado y a qué tiempo yo le estoy enviando por acá. ¿Sí? Imagínense que no es solamente un equipo manejando una comunicación, es un equipo manejando un millón de comunicaciones. Entonces debe estar establecidos los tiempos, pero casi milimétricamente, ¿sí? Deben estar bien establecidos esos tiempos para que no haya un colapso. De todas maneras, hay una latencia que ustedes pueden ver. O sea, yo puedo ver algo, pero el sonido me llega un poquito después. Eso es lo que se conoce como latencia. No es porque estén descalibrados los equipos, sino que los medios que se utilizan son diferentes. ¿Sí? Si yo estoy con la persona en vivo y en directo, yo le estoy viendo en tiempo real, pero si le veo a través del WhatsApp, ¿sí?, hago una videoconferencia a través del WhatsApp, ya no es tiempo real, hay un retardo en la información. Yo digo una palabra y después de un rato la otra persona escuchó esa palabra. Y esa palabra le vemos por la imagen que habló, que movió los labios, pero después de un rato nosotros estamos escuchando el audio. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como latencia, pero es por el medio de comunicación que estamos utilizando. No es porque no están sincronizados, estamos sincronizados, pero es la latencia propia de los sistemas que utilizamos. Imagínense si no estuviéramos sincronizados. Podemos estar hablando y la otra persona ni siquiera recibió el audio. ¿Sí? Entonces ahí ya no se establece la comunicación. Un ejemplo claro de no estar sincronizados, que para eso sirven estos sistemas osciladores, sirve para sincronizar, ¿sí?, nuestras señales. Un ejemplo de no estar sincronizados. ¿Qué tal si su celular no tiene conexión?
Sí, está en un sitio donde no tiene señal, no tiene conexión. Yo tengo conexión y yo le envío mensajes. Hola, ¿cómo estás? Listo. Después de 5 minutos, ¿por qué no me contestas? ¿Qué pasa? No es que le pase nada a la otra persona, simplemente no le llegó el mensaje. No le llegó el mensaje, ¿por qué? Porque no tiene señal. Y si no tiene señal, no puede sincronizarse. Entonces, a menos que la otra persona sea brujo, mago, no sé, de los que adivinan, para que sepa, me está mandando mensaje, pero no me llega porque no tengo señal. No, creo que nadie somos brujos. ¿Sí? Entonces no podemos saber. Y la otra persona va a creer que algo le pasa. ¿Sí? Entonces, un fallo en las comunicaciones se pueden evidenciar de esta manera. Entonces, habíamos dicho que estos circuitos nos sirven como señal de referencia para sincronizarnos, y en comunicaciones específicamente nos sirve para transportar nuestra señal. Hablábamos de la señal de radio, que es una señal de audio, porque nosotros en la radio escuchamos música, es audio y es una frecuencia determinada. Pero ¿cómo hace para llegar ese audio a través de la atmósfera? Sí, desde el transmisor de la radio hasta nosotros, ¿sí? A través de las señales de alta frecuencia, que no las podemos ver, sí, pero existen. Entonces se convierten también en portadores. Eso de los osciladores con realimentación, que habíamos visto el día de ayer. Bueno, parece que estamos un poco más, ya se conectaron. Ahora sí continuamos con los osciladores de relajación. No es para que se relajen, así se llaman. Estos son circuitos cuya temporización están realizadas con elementos RCs, ¿sí? Resistencias y capacitores. Pueden ser triangulares, como en este caso, pueden ser cuadradas, son las que más vamos a utilizar, y vamos a ver de qué manera se generan este tipo de señales, ¿sí? Vamos a analizar este oscilador de onda triangular. Vamos a ver el circuito. Tenemos un circuito con una resistencia y un capacitor, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos un selector, un interruptor. En el punto 1 nos conectamos la resistencia a un voltaje negativo, y en el punto 2 nos conectamos a un voltaje positivo. Vamos viendo qué es lo que pasa, ¿sí? El momento que me conecto a un voltaje positivo, ¿sí? El elemento lo que va a hacer es a cargarse, ¿sí? Porque tengo un voltaje, va a haber una circulación de corriente por la resistencia y por el capacitor, y voy a empezar a cargar el capacitor, ¿sí? Ahora, aquí nosotros tenemos el ingreso de la señal por la entrada inversora. Entonces, todo lo que les acabo de decir es a la inversa. Por eso es que aquí el gráfico empieza, la posición 2 empieza desde un voltaje positivo hasta un voltaje negativo. ¿Sí? Se invierte la señal. Si bien es cierto que estamos cargando el capacitor, pero al darle la vuelta a la señal es como que se estuviera descargando, ¿sí? Entonces aquí tenemos la posición 2 del interruptor, nos hace que la salida tengamos un voltaje positivo, ¿sí? Y vaya hasta un voltaje negativo. En este momento ahora vamos a switchar el interruptor a la posición 1. Ahora tenemos un voltaje negativo en el circuito RC, ¿sí? Y como lo invierte, entonces vamos a ver que el voltaje va a empezar del voltaje negativo y va a ir hasta el voltaje positivo, ¿sí? Esto con el funcionamiento, haciendo uso de las características del circuito RC, ¿sí? Un capacitor se carga y se descarga, se carga y se descarga, se carga y se descarga. Aprovechando esta función del capacitor, entonces armamos nuestro circuito. Ahora lo que sería de ver es cómo hacemos este interruptor para que sea automático, ¿sí?
¿ya? Entonces, para hacerlo automático, en vez del interruptor, en vez del switch, colocamos otro amplificador, un comparador, dice aquí. ¿Sí? Entonces, este comparador es un, vamos haciendo preguntas para ir viendo si es que es un no inversor o es un inversor. Vamos viendo. Buenas tardes, estimada Ana Salcedo. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, ¿me confirma si me escucha? Profe, se escucha entrecortado, no escucho bien. Ya. No sé si es mi internet que está fallando. Ya, sí hay algún problema de internet desde el día de ayer, anda medio colapsado el internet, anda medio entrecortado, pero vamos a hacer un esfuerzo para entenderlo, ¿sí? A ver, acabamos de ver que para generarnos esta señal triangular necesitamos switchar, ¿sí?, nuestra entrada entre voltaje negativo y voltaje positivo. Este amplificador de acá es un amplificador inversor, ¿sí?, porque nuestra señal está ingresando en el negativo, ¿sí?, y se está realimentando por la entrada negativa, entonces es un amplificador inversor, ¿sí? Pero esta parte, esta etapa de aquí, lo único que me hace es la onda triangular, pero necesito de este switcheo, y habíamos dicho que un oscilador debe trabajar automáticamente. Entonces, para hacer automático esta parte de acá del switcheo, solamente esta etapa del switcheo, hemos construido este circuito de acá. Entonces, quiero que me indique cómo funciona primero este amplificador comparador que dice aquí. ¿Qué es? ¿Un inversor o un no inversor? ¿Y cómo trabaja? Sí, ¿me confirma si me escuchó, por favor? No se escuchó bien, profesor. ¿Qué me escuchó? Solamente inversor, no inversor, algo así. Ya. Esa es la pregunta. Este amplificador comparador, ¿cómo está funcionando? Este amplificador que está con el nombre de comparador, ¿será un amplificador inversor o no inversor? No. A ver, alguien que me responda a esto. El amplificador operacional del circuito, el de la izquierda, el que está con el nombre de comparador, ¿es un amplificador inversor o no inversor? ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Quién me contesta eso? No, nadie. A ver, hago una consulta, a ver si estoy bien con el audio. Buenas tardes, Pavel Quintero, ¿me confirma si me escucha, por favor? Sí, profe, sí lo escucho. Ok, listo. La pregunta es la siguiente. El amplificador operacional de la derecha es el que nos construye la señal triangular, ¿sí? Siempre y cuando nosotros switchemos la resistencia 1. Ya, este amplificador, que se conoce como integrador, es un amplificador inversor porque la señal está entrando en la entrada inversora del amplificador y la no inversora está conectada a tierra, a referencia. ¿Sí? Es un amplificador inversor. Ahora, para hacerlo automático hemos
colocado este otro amplificador operacional que está con el nombre de comparador. La pregunta es, ¿este amplificador está funcionando como inversor o como no inversor? A mi parecer, profe, no inversor. No inversor, ¿por qué? Porque, o sea, parece como que se está cerrando el circuito, no, o porque entra por el lado positivo. Ya, se está realimentando por el lado positivo, pero la señal que está ingresando es la de acá arriba. Yo le estoy poniendo 0 voltios. Acuérdese y verá que eso es pregunta de examen. Vamos a ver, vamos a verle. Por aquí, de pronto. Electrónica. Vamos a instrumentos de evaluación. Primer parcial. Electrónica. Ya. Eso fue pregunta de examen, ¿verdad? Vamos viendo. Les pongo los gráficos. Eso. Miren, y es un video completito de este circuito de aquí, sí, que es justamente el caso que estábamos viendo. Vamos, si le ven, tenemos la realimentación, ingresa al positivo y en el negativo el voltaje. Vamos viendo, si ven, la realimentación de la salida regresa al negativo y estamos ingresando por el positivo. Este sería el no inversor, pero nosotros, la diferencia acá es que el positivo está abajo y el negativo está acá. Entonces sería una inversor. Acá es no inversor, porque el negativo está abajo, el positivo está arriba. ¿Sí? Eso ya deben ustedes tener práctica. Miren, acá estamos con la señal negativa, ¿sí? La realimentación al negativo y el positivo a tierra. ¿Sí? Esto estaríamos hablando de una realimentación inversora porque está entrando en la pata negativa. Ojo, tendrán precaución con eso. ¿Sí? Aquí la realimentación está por el lado positivo, pero nuestra señal está ingresando en la negativa. Entonces es una realimentación inversora. Listo. Entonces estamos ocupando un comparador. Si tenemos un 0, lo que vamos a hacer es que vamos a comparar la señal que tengamos de realimentación con el 0. Acuérdense que acá tenemos polarización o positiva o negativa, ¿sí? O un mínimo o un máximo. Entonces la salida del comparador va a ser un B menos a un B más, un B menos a un B más, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, estamos reemplazando a la persona que estaba switchea posición 1, switchea posición 2, switchea posición 1, switchea posición 2, ¿sí? Estamos reemplazando este switch colocando este comparador. Entonces, si el comparador me hace o me genera esta señal, ya tengo la entrada a este otro amplificador que me genera la señal triangular. ¿Sí? No sé si estamos entendiéndolo hasta el momento cómo trabaja o cómo vamos armando nuestro oscilador de onda triangular. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Hagan las preguntas en clase. Ustedes quieren hacer preguntas en el examen donde ya no hay oportunidad, aclaración ni hacer nada. Todas las preguntas, ¿sabe qué? No entiendo ni siquiera qué es la alimentación negativa ni qué es la alimentación positiva. No entiendo ni siquiera qué es el amplificador operacional. Dígame. El amplificador operacional es el que está como un triángulo, que tiene negativo y positivo. Sí, ese es el amplificador operacional. Ese es el símbolo del amplificador operacional. Ya, y eso siempre va a ser así en cualquier circuito. Si veo eso, tiene de ley un amplificador operacional.
Sí, es el símbolo. Es como que usted vea este símbolo de acá, el del capacitor. Donde usted vea estas dos líneas paralelas, ese es un capacitor aquí en el Ecuador, en Estados Unidos y en China. Sí, es el símbolo. Entonces, de la misma manera, cuando usted vea este triangulito, sí, usted va a saber que es un amplificador operacional. Ese es el símbolo. ¿Sí? Entonces, usted tiene que fijarse bien. El amplificador operacional tiene dos entradas, una inversora, una no inversora y la salida. También fue pregunta de examen, me parece. ¿Sí? Entonces, usted sabe... reparte, ¿qué haces? No reparte. ¿Sí? Se utiliza, amplifica la diferencia de voltajes que haya en la entrada. También fue pregunta, ¿sí? Usted tiene dos señales, usted puede ingresar una señal por la negativa y otra señal por la positiva. Al final, en la salida, usted va a tener una amplificación de la diferencia de estas dos señales. ¿Sí? Si por ejemplo, la una señal yo le pongo en 0, la otra señal yo le conecto 1 voltio, y si mi ganancia es de 2, a la salida ¿qué voy a tener? 2 menos 0, perdón, 1 menos 0 es 1, por 2 es 2, entonces voy a amplificar mi diferencia de voltajes de entrada. Así es como trabaja el amplificador operacional. De una explicación breve y sencilla, pero una explicación más completa es lo que se les colgó en el aula virtual y que ustedes me juraron y rejuraron. Es más, hubo no me acuerdo quién de ustedes dijo, no, esos ya me vi, esos videos ya me vi. Sí, entonces aquí le explica cómo funciona, qué es, cómo funciona el amplificador operacional, tanto inversor como no inversor. Entonces, si no le queda claro, tiene toda la noche ahí estar viendo cómo funciona el amplificador operacional. Está bien explicado, o sea, más y para dígame. un circuito, digamos, tenemos que de ley saber todos los conceptos y todo, cómo se arma y todo, si no funciona, ¿cierto? Claro, por ejemplo, si yo le dijera en este momento que se meta a la cocina y haga un postre, si no sabe qué postre me va a hacer, agua caliente con azúcar. Tiene que saber los ingredientes. Exactamente, tiene que saber de los ingredientes, tiene que saber en qué tiempo se cocina uno, en qué tiempo se cocina otro, en tal caso para poder experimentar. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos es un ingrediente de nuestra receta. Si no sabemos cómo funciona el amplificador operacional, si no sabemos cómo funciona una resistencia, si no sabemos cómo funciona un capacitor, entonces cuando veamos la receta completa, como en este caso el circuito, no vamos a saber qué también estará haciendo cada cosa. ¿Sí? Ya. Entonces es bien importante que vaya. Si está todavía un poco confundido con entender cómo trabaja un capacitor, pese a que sí se ha tratado en clase y he tratado de ser lo más claro posible, con ejemplos, incluso en el pizarrón, me acuerdo que indicábamos el funcionamiento. Si es que no está claro, avíseme y yo me planifico otra clase. O de no, revise los videos que ya están subidos en el aula virtual. Y sobre esos videos también hay infinidad de videos que usted puede ver en el internet. ¿Sí? Pero la idea es que no se vaya estancando. Si no le quedó claro, lo único que va a pasar en el futuro es que no va a entender. ¿Sí? Entonces debe estar claro ahorita de cómo funcionan los elementos para que usted más adelante vaya entendiendo las cosas. ¿Sí? Esa es una recomendación que les puedo dar si todavía no está muy claro estos temas de los elementos. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí estamos comparando. ¿Sí? En esta primera etapa estamos comparando. ¿Qué? La señal que yo tengo acá, porque se está realimentando. ¿Sí? La una está fija, la una es 0, la una es referencia, es tierra. La otra, si ustedes ven acá, puede ser o positivo o negativo. Entonces, si comparo una señal positiva
¿sí? Con el 0 me va a dar la señal máxima o la señal mínima, pero me va a dar los valores a los que están conectados al amplificador, a los que están polarizados. Acuérdense que el amplificador operacional tiene alimentación o puede ser conectado a un voltaje positivo y a un voltaje negativo. Entonces se está saturando, como quien dice. Viene hasta donde, o mejor dicho, la salida me entrega hasta el voltaje menos al que está conectado y luego me entrega al voltaje más al que está conectado. Voltaje menos, voltaje más. ¿Sí? Está conmutando mediante una comparación que hace entre las dos entradas. ¿Sí? Por eso se llama comparador. Estos circuitos son bastante utilizados en instrumentación. ¿Sí? En instrumentación, cuando yo quiero saber, ¿sí? Cuando quiero censar algo. Por ejemplo, casi muchos deben tener instalados esos sensores de presencia en las casas. Acuérdense cuando estaban en el instituto, había unos sensores que cuando alguien se movía se prendían las luces, ¿no es cierto? Ya. Ese sensor utiliza estos amplificadores operacionales. ¿De qué manera? Allá. Coge una señal de referencia que usted la setea, por ahí había en los sensores, si ustedes se fijan, hay una perillita que dice intensidad. Entonces usted le mueve. Esa perilla me está dando una referencia en la una entrada del amplificador operacional. Y en la otra está ingresando la señal que está midiendo de la intensidad luminosa del ambiente. Entonces, cuando empieza a oscurecerse, ¿sí? La intensidad o el de presencia, cuando alguien interviene en el rango del sensor, compara, hay presencia versus la referencia. Se pasó de la referencia, entonces mi salida se dispara. Y por eso es que se activa una alarma, por eso es que se prende una luz o actúa cualquier otro sistema. ¿Sí? ¿A base de qué? A base de la utilización de estos amplificadores operacionales, ocupándoles como comparadores. ¿Sí? Ocupo como comparador. Miren, este circuito de acá, ustedes pueden verle como algo simple. Una resistencia, un capacitor. Como les comentaba yo la clase anterior, los circuitos no lo entendemos, nos complicamos bastante en creer que eso es demasiado sofisticado para nosotros y que nosotros no podemos hacer. Ustedes para medir flujo en una tubería, la mejor práctica es utilizar un transmisor de presión diferencial. ¿Sí? A ver, no sé si nos vamos a la pizarra para indicarles un poco. Déjenme ver. Ya, ahí deben estar viendo la pizarra. Tenemos un momento esto. Vamos viendo la aplicación que tienen estos conceptos y estos circuitos en la vida real. ¿Sí? Ya, nosotros tenemos una tubería. ¿Sí? Aquí tenemos una abrida. Y por acá, pongámosle acá, entre estas dos, yo me conecto un transmisor, ¿sí? Un transmisor de presión diferencial. ¿Sí? Entonces aquí tengo una placa orificio, aquí tengo un orificio pequeño, entonces aquí voy a tener una presión grande y acá voy a tener una presión pequeña. ¿Sí? Y esta diferencia de presión tiene relación directa con el flujo. Entonces yo con este transmisor indirectamente estoy midiendo el flujo en el interior de la tubería. Ustedes pueden decir, ¿cómo puedo medir el flujo si lo que estoy midiendo es presión, no es flujo? ¿Sí? Porque si usted va a la fórmula, ¿sí?
el flujo es una función del integral de la diferencia de presión. Entonces revise la fórmula y le va a dar una ecuación. Entonces, en cortas palabras, sin meternos a la parte de fórmulas ni la parte matemática, solamente entendamos que yo tengo que integrar la señal. Si este transmisor me da una señal eléctrica, ¿sí? Yo tengo que de alguna manera integrar esa señal y ahí para yo poder visualizar el dato del flujo. ¿Cómo lo hago? Fácil. Ustedes ya están viendo la electrónica que hace eso posible. ¿Sí? Aplico el circuito mostrado aquí. ¿Sí ven? En la parte derecha, en la implementación de la señal triangular, aquí nos indica que esto es un amplificador integrador. Significa que me está integrando la señal de entrada. ¿Sí? Eso también es matemáticas. Ustedes, no sé si ya recibieron, bueno, en el colegio dan, pero aquí también creo que hay unas materias en las que revisan. ¿Saben lo que es la integrada y la derivada? ¿Ya les han enseñado eso? Vamos a hacer. Todavía no ven lo que es integral y derivada. Recién estamos viendo, digo. Recién están viendo. Ya, entonces estamos perfectos, estamos coordinando las materias, ¿sí? Estamos articulando. Ya, ¿quién me dice cuál es el integral de X? Uno, ¿no es cierto? El integral de X es una constante, ¿sí? ¿Y cuál es la derivada de una constante? Cero. Cero es. La derivada de una constante cero. ¿Quién da más? Cero, profesor. Es cero, profe. ¿Y la derivada de X? Cero. La derivada de X no es 1, profesor. Es 1, la derivada de X viene a ser a 1. Ya. Ahora tienen ustedes un mundo simpático que se llama el internet. Para ingresar a la clase. No le tengo, y a mí me aparece un mensaje de quienes quieren ingresar, pero no tengo a nadie. Vamos viendo. No sé si me abre esto.
Ya la derivada de x es entonces una constante. ¿Sí? La derivada de x es una constante. Aquí dice la derivada de una constante 0, la derivada de x a la k es k por x a la k menos 1. Si k es 1, o sea, de x, como les decía, 1 menos 1 es 0, todo elevado a la 0 es 1 y solamente me queda la constante. Entonces, si yo derivo x, voy a tener una constante. ¿Sí? Si derivo x. Ahora, si es que integro x, voy a tener una recta, ¿no es cierto? X más la constante. Bueno, aquí no está. Bueno, ustedes pueden revisar un montón de cosas. A lo que... Porque se escuchó feísimo, como entrecortado. Sí, hay un problema en el internet. Desde el día de ayer ando con esos problemas que está bien intermitente la señal. Bueno, ahí sí. En todo caso, parece que en la clase que tuve la anterior a ustedes, desde las 2 estoy con clase, no hubo tanto problema. No sé si ahorita empezó a generarse problemas, pero bueno. Ya, entonces, a ver, ¿en qué estábamos? Ya. Esta parte es la que me hace de integral de la señal que yo tenga aquí a la entrada. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, yo aquí a la entrada tengo una constante que es B menos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me entrega el comparador, ¿no es cierto? La salida del comparador me dice aquí tengo una constante. Pero la integral de una constante, ¿sí? Es una línea recta. Es la ecuación de una recta. Estoy integrando. Entonces transformé de constante a una función. ¿Sí? Entonces este circuito, si lo queremos ver de alguna manera, me está integrando. Entonces ya es solamente cosa de coger la señal del transmisor de presión diferencial, le paso por este circuito de acá y la salida me va a dar la señal del flujo. ¿Sí? Entonces no lo miren los circuitos como RC, señal recta, señal triangular, no, váyanle viendo qué potencial tienen estos circuitos. Ya, si yo transformo, si a la entrada tengo una constante y a la salida tengo una recta, lo que estoy es integrando. Entonces ahora ya tengo un integrador. Miren, las matemáticas me dan las fórmulas de cómo integrar, y la electrónica, ¿sí? También yo puedo hacer un integrador de una señal. Tengo una señal por un lado y a la salida tengo la integral de esa señal. Vean, ustedes ya pueden hacer un circuito que les realiza la integral de una señal real en electrónica. Y es lo que ustedes están viendo, como dicen, en matemáticas. En matemáticas hacen esto a través de fórmulas, a través de sumas y restas y todo lo demás. ¿Sí? Transforman una señal y sacan su integral. Pero también pueden hacer eso de manera electrónica, ¿sí? Con señales eléctricas. Entonces usted puede derivar una señal, puede integrar una señal. ¿Sí? Y de hecho no es fantasía, porque esto es lo que se ocupa, este módulo integrador se ocupaba junto con el transmisor de presión diferencial para que en la sala de control de Petroecuador puedan ver el dato de flujo. O sea, son cosas, mejor dicho, eran cosas reales. ¿Sí? Eran unos módulos que usted cogía en sus manos, tenía que conectarle, polarizarle y conectarle junto a la señal del transmisor para que le pueda salir el dato del flujo. Entonces no lo vean como simples rectas o que serían señales triangulares, no lo vean de esa manera. Véanlo como la posibilidad que ustedes tienen de integrar o derivar una señal. ¿Y qué cosas nomás se puede hacer integrando y derivando? Eso deben estarles dando en la materia de matemáticas. ¿Para qué me sirve integrar? ¿Para qué me sirve derivar? Y ustedes ya saben la parte práctica en electrónica. Bien, nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar de inmediato para continuar, por favor.
Profe, una pregunta. Dígame. El el inversor operacional siempre está constantemente cambiando la señal o siempre se mantiene una señal fija. Va a depender de la diferencia que usted tiene en sus entradas. ¿Sí? Va a depender de la diferencia que usted tiene en sus entradas. Por ejemplo, si, como les había planteado, si quisiéramos hacernos un sensor de temperatura para el misterio, para ver e identificar casos de COVID antes de... Entonces, usted pone aquí en una entrada la referencia. Sí, obviamente referencia eléctrica, ¿no? Pero esa referencia eléctrica que corresponda a 37 grados. Y por acá, por la otra entrada, podemos conectarnos la señal del medidor de temperatura. Entonces, si la temperatura es menor que la referencia, el operacional se queda quieto, no hace nada, puede darme cero. Usted es el que pone esas condiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere que le dé el amplificador operacional? Puede darle cero, pongamos un ejemplo, ¿sí? Pero el momento que la señal eléctrica de acá es mayor a la otra, es decir, que la persona está con más de 37 grados, en ese momento la salida del amplificador operacional me satura, me da un valor. ¿Sí? Y se queda en ese valor, que puede ser una luz o un pito, ¿sí? Una alarma. Entonces, si va una persona y pasa de 37 grados, el amplificador operacional, la salida le empieza y detecta, le puede utilizar como un detector, ¿sí? Una alarma, un comparador de que esa persona tiene la temperatura elevada, tiene mayor a 37 grados. Entonces está usted comparando. No necesariamente la salida de un operacional es una señal variable, no. Usted puede utilizarla como usted quiera. En este caso, como pueden ver, está ocupado como comparador y acá está ocupado como un integrador. Y entre los dos hacen un oscilador de onda triangular. ¿Sí? Entonces usted puede hacerle ocupar, es bien versátil, este creo que es el elemento más versátil con el que funciona toda la electrónica analógica. Si usted entiende bien el funcionamiento de los amplificadores operacionales, creo que usted puede hacer casi todo lo que se le venga a la mente en electrónica analógica. ¿Sí? Puede hacer un amplificador de audio, puede hacer un mezclador de audio, puede hacer un sensor, puede hacer un montón de cosas. ¿Sí? Entonces va a depender, la salida va a depender de lo que usted quiere hacer con ese amplificador operacional. ¿Sí? Entonces, volviendo al oscilador, el momento que yo implementé este comparador a la entrada del circuito anterior, ¿sí? Ya le estoy haciendo automático, ¿sí? Como ustedes ven aquí ya no tengo ningún interruptor, el interruptor lo teníamos acá, ¿sí? Acá yo tenía un interruptor que iba en la posición 1 o la posición 2, posición 1, posición 2, ¿sí? Y el circuito de acá me iba generando la señal triangular, o positivo o negativo, positivo o negativo, ¿sí? Ahora, al implementarle esta otra etapa, la etapa del comparador, ya no tengo ningún switch, ningún interruptor, entonces basta con yo polarizar el circuito y este circuito automáticamente me va a generar la señal triangular, aquí a la salida, no, esta va a ser triangular, porque la salida en este punto va a ser cuadrada, va a ser esta de acá abajo, ¿sí? Nosotros
Bueno, en el campo de la ingeniería, sí, le hacemos el análisis, hacemos la deducción de las fórmulas, le hacemos un montón de cosas. En el caso de ustedes, que son más prácticos como tecnólogos, ese es el perfil profesional de ustedes, no necesitan ir tan estrictamente al desarrollo matemático. Vamos a la práctica. Y la práctica me indica que este es el circuito de un oscilador triangular. Listo. El amplificador operacional, yo ya lo conozco, si quiero comprarlo es el 741, cualquier otra cosa que ya podemos verlo en los datasheets, ¿sí? Ahora, ¿qué valor de R1, R2, R3 y de capacitancia le pongo? Eso está acá, ¿sí? En función de la frecuencia. Acuérdese que usted está haciéndose una señal oscilante, ¿sí? Es decir, que usted tiene que decir a qué frecuencia quiero que esto funcione. Entonces, la ecuación es para saber los valores de R1, R2 y R3 en función de la frecuencia. La frecuencia es un valor que usted se pone, ¿sí? De pronto usted considere el tiempo, ¿sí? El tiempo de carga y el tiempo de descarga, este tiempo 1 y este tiempo 2, lo que nosotros veíamos en la clase de ayer. Y si quiero hacerme una triangular perfecta, significa que el tiempo 1, el tiempo de carga, es el mismo al tiempo 2 que el tiempo de descarga. Entonces, con esas relaciones de tiempo, yo también ya puedo establecerme las condiciones de mi circuito. Y ahí me sale la fórmula más adecuada. ¿Sí? Ahí ya puedo calcular los valores de mis resistencias. Pero lo importante, lo que yo quiero que ustedes aprendan, es a saber cómo funciona el elemento y qué lo más puedo hacer con el elemento, ¿sí? Entonces ya sé que puedo construirme una señal de este tipo haciendo un comparador, puedo saber que puedo generarme automáticamente esta señal triangular haciéndome este oscilador, ¿sí? Y quiero que vaya un poco más allá. ¿Qué significa pasar de una constante a una ecuación? Esto es como decirles 12 voltios, ¿sí? Por poner un ejemplo. Este es 12 voltios, 0. 12 voltios, 0. Pero acá no es 12 voltios. Aquí es la ecuación de una recta, ¿sí? Entonces, la ecuación de una recta es mx más una constante. Entonces transformé una constante en una ecuación y eso es integrar. Entonces el concepto, estoy integrando una señal, eso ya va un poco más allá. Usted puede tener muchas más posibilidades de análisis, de dar soluciones en otros circuitos. Usted ya sabe que a través de la electrónica usted puede integrar y puede derivar, ¿sí? Entonces, más adelante usted podrá verle muchas aplicaciones para estos circuitos. Aquí tienen ejemplos. Aquí está el famoso capacitor 0.01 microfaradios. Voy a hacer otra pregunta de realimentación, una pregunta. Vamos con Andrés Cantos. Buenas tardes, mi estimado Andrés. ¿Me confirma si me escucha? Ya, perfecto. Aquí tenemos en este circuito este capacitor que dice que es de 0.01 microfaradios. Esa era la pregunta de examen. Si yo tengo la pastillita, ¿qué número me aparecerá en la pastillita del capacitor? No sé si voy a ver si en el 10. 10. Profesor, Dígame. el número 10. No, son de 3 dígitos. Le ayudo con eso. 103. 103 será. ¿Quién da más, quién da menos? Es o 330 ohmios. Como que ohmios. Estoy hablando del capacitor de aquí, del 0.01 microfaradios. Es que hay diferente, pues hay uno de 103 y 104 también. Ya, pero ¿cuál de los dos será 0.01 microfaradios? 103 le estoy diciendo. Parece que O no es 103. 103, profesor.
¿Es el 103 o el 104? Vamos viendo. A ver, Los cuatro, los dos, pues son por un pelito yo puedo poner los dos. No, no es así. Vamos viendo. ¿Cuáles entonces? Dígame. Verá, vamos viendo. Usted lo que tiene que hacer es esto. Usted está confundido entre el 110 y el 104, ¿no es cierto? A ver, déjeme verle ponerle en... Pero que los dos son diferentes. Claro, el uno me da un valor, el otro otro. A ver, dice, vamos con el 104. Sí, no sé si se ve, sí se debe ver en la pantalla de ustedes. Con todo voy a aumentar un poquito más. Ya. 104, ¿qué es lo que me decía la técnica de leer los capacitores? Que conservo los dos dígitos, ¿sí? Y le aumento los 4 ceros. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Esto en cristiano, en el sistema que nosotros nos manejamos, quiere decir que es 1 y separan en 3. ¿Por qué? Porque cada 3 son los múltiplos y submúltiplos que nosotros manejamos, ¿cierto? Aquí no he hecho nada, solamente he agrupado en parejas de 3. A ver. Vamos colocando como título. Sí, aquí me dice 104. Acá solamente hago lo que me dice el 104. Coloco el 10 y le pongo 4 ceros. 4 ceros. Acá abajo lo que hago es ordenarle de 3 en 3. ¿Sí? Pero hasta este punto estamos trabajando en picofaradios. ¿Sí? Lo que significa que yo tengo que recorrerme la coma de la cantidad para ir a un submúltiplo más arriba. Antes que los picofaradios, ¿qué están? Los nanofaradios, ¿cierto? Entonces, si transformo esta cantidad en nanos, le recorro 3 espacios la cantidad. Si recorro 3 espacios, ya solamente me va a quedar... No sé por qué se me quita esto. 28, dice, normal. Hagamos eso. Ya. Entonces, sí, ¿cuál es? 104 o 103, para yo saber, ya tenerlo guardado en mi mente. Ya, eso mismo estamos deduciendo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en picofaradios. Si recorro 3 ceros, yo tendría 100 nanofaradios. ¿Sí? Y si recorro 3, ¿cómo me quedaría? 0,01. Sí, ¿no es cierto? Porque la coma que estaba acá en nanos, me recorro 3 espacios, ¿sí? Y la coma ya queda adelante del 1. Entonces me queda 0,1. 0,1. Ahora sí, microfaradios. ¿Sí? Entonces el 104 es 0,1 microfaradios. El 0,3 es un 0 menos, ¿no es cierto? Entonces el 104, el 103, ese sí correspondería a 0,00, porque es un espacio más. No, perdón, 0,01, ¿sí? Microfaradios. ¿Ya? Entonces con eso usted sale de la duda. Para eso eran las prácticas que yo les enviaba. Usted estaba en la duda entre el 103 y el 104. Uno de los dos tiene que ser. No, pero ahora ya sabe exactamente cuál es. Si es el 104 es 0.1 micros. Si es el 103 es el 0.01 micros. ¿Sí? Entonces mi respuesta estaba mal. No, usted dijo 103. Está bien. ¿Sí? Entonces usted acá, en el ejemplo que tenemos... Ay, perdón, se me fue. Ya, en este circuito, entonces usted ya sabe qué valor de capacitancia va a poner. Le va a poner la pastillita que dice 103. Ahora acá me dice R1 es de 10K. ¿Quién me dice el código de colores de esta resistencia? ¿Nadie?
¿Bien? Para eso servían las prácticas de cómo leer los elementos. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacerme este elemento y yo cojo una tarjeta electrónica por ahí botada, ¿sí? Botada, un radio viejo por ahí botado, y saco la tarjeta, y yo ya veo una pastillita que dice 103, una pastillita que dice 104, una pastillita que dice café negro rojo, no, café negro naranja. Sí, ya tengo 10K. Por ahí tengo una que dice naranja. Ya tengo 33. Entonces usted dice, no, ya tengo los elementos para hacerme el oscilador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. ¿Sí? Adelantarse a las cosas. Para eso ustedes están aprendiendo. Eso. Café negro rojo. Dorado, ¿no? No estamos con la tolerancia aquí, solamente las líneas. 10K. 10K, ¿seguro que es café negro rojo? ¿No es café negro naranja? Ha de ser diferente. El café negro, naranja y amarillo. Café negro naranja. Café negro naranja. Eso, café negro naranja es el 10K. ¿Sí? Pero eso ustedes ya deben saberlo así, rapidísimo. Entonces, vuelvo y repito, el momento que ustedes vean una tarjeta por ahí botada, una tarjeta electrónica, y ven esos códigos, ven café negro naranja, café negro, ve, ya tengo los elementos para hacerme el oscilador de la clase que vimos en electrónica. Por ahí una pastillita que diga 103, listo, ya tengo el capacitor. Entonces yo ya me puedo hacer un circuito que solito me está generando esta señal triangular. Sí, ya me puede hacer un generador de señales. Les recomiendo que vayan haciendo la práctica. Leer los colores o pasar de un número a los códigos de colores es una práctica bien interesante, sencilla y práctica, porque ustedes ya pueden ir teniendo en mente, no, estas resistencias no tengo, o sí, estas resistencias sí tengo. ¿Sí? Los capacitores de la misma manera. Con eso ya podrían ver, este circuito, por ejemplo, está oscilando a 8.25 kilohercios. ¿Sí? No sé si las radios de la AM podemos seleccionar esta frecuencia. Imaginémonos que está dentro del rango de la radio. Entonces, el momento que yo haga este circuito, ¿sí? De pronto yo puedo estar escuchando este circuito por la radio. Experimenten eso. Voy a hacer un oscilador. Y si estoy en esta frecuencia y en la radio sintonizo esta frecuencia, voy a ver qué sonido me estoy produciendo, qué estoy haciendo. Y con radiación también se puede medir, ¿o no? ¿Con qué? Con radiación. ¿Y qué medidor es ese? ¿Cómo? Ese medidor. Pregunto. Sí, hay medidores de frecuencia. De hecho, hay unos multímetros que le vienen, pero para ciertos rangos de frecuencia. Por ejemplo, usted puede medir los 60 Hz de su interruptor, de su tomacorriente, perdón. Usted puede medir los 60 Hz. Con el multímetro le viene la opción de medir frecuencia. Puede medir frecuencia, pero no es un analizador de espectros. Así le conocen en el mundo de las comunicaciones. El analizador de espectros, ese sí, usted como el osciloscopio. Como en el osciloscopio, usted puede ver. ¿Qué dice de espectro? Es para medir las bajas frecuencias que se encuentran, como así, cosas paranormales, para ver si hay. No sería paranormal. A ver, vamos definiendo los términos. Por ejemplo. No, pues yo he escuchado, a veces me pongo a ver y si he visto esos equipos. El analizador de espectro lo que me hace es captar todas las señales que tengan alguna frecuencia alta. Sí, como por ejemplo esta, 8.25 kilohercios. Sí, puede ser baja o alta, cualquiera de las dos, las que no escuchamos, las que sale, porque si lo escucharíamos ya no necesitaríamos el medidor, ¿no es cierto?
si pudiéramos escuchar, ya para qué medidor, no, esa señal es de 20 kilohertz, no somos así, ¿cierto? Entonces necesitamos un medidor. Entonces, así como el osciloscopio, yo puedo ver la señal eléctrica, pero una señal eléctrica de voltaje, de frecuencias bajas, como es 60 Hz. Sí, 60 Hz, lo que nos viene en la energía eléctrica, es una frecuencia baja. Aquí estamos hablando de 8.25 kilohercios con este circuito, ¿sí? Ya es una frecuencia alta. Entonces el osciloscopio de pronto ya no me sirve, lo que me sirve es un analizador de espectros. Espectro no se refiere a cosas paranormales, ni almas, ni espíritus, no. Espectro se supone que es una señal de radiofrecuencia, ¿sí? Que está en el medio ambiente. Eso, sino que yo me he puesto a ver videos así y dice que eso es para captar, digamos, bajas frecuencias, así que uno no puede percibir, como vibraciones que hay en la atmósfera, así, pues, en la atmósfera o yo que sé. Yo no sé, pero eso creo que es otro tema. Pues. Sí, acuérdese que nosotros no lo vemos, sí, como usted dice, pero estamos rodeados de montón señales de frecuencia. Sí, acuérdese que verá que usted ahorita sin tener radio, pero le está llegando la emisora, los 92.1 FM, esa le está llegando a su cabeza, a su cerebro. Sí. También bota las señales. Pues. También cada rato está sincronizándose. Sí, el teléfono cada rato está sincronizándose con la telefónica, sí, y envía una señal y recibe una señal todo el tiempo, sí. Entonces todo el tiempo está trabajando una señal de una frecuencia definida, sí, está funcionando. Y como les iba a decir, o sea, la emisora de radio que a ustedes les guste, pongamos el ejemplo de la 92.1 Radio Calidad, FM, estéreo, ya. Esa señal, 92.1 megahercios, esa la estamos recibiendo todo el día, todas las 24 horas del día, los 365 días del año. Están al frente de nosotros, está en nuestros ojos, en nuestra cabeza, en nuestra ropa, está en todo lo que en nuestro alrededor. ¿Qué es lo que nos falta para escuchar? Ponerle el radio, porque él coge esa y ya la transforma en el sonido. Pero la señal, sí, esa frecuencia la estamos teniendo todo el tiempo. No es que, solo porque tengo el radio, esas frecuencias están a mi alrededor. No, esa señal está todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ustedes están generando esta señal. Este oscilador está generando esta señal de 8.25 kilohercios. ¿Sí? Entonces, si ven, ustedes ya pueden ir jugando con estos circuitos y haciéndose un oscilador. Hay aplicaciones que les recomiendo, pueden bajarse en el teléfono. Vamos a ver si en el internet puedo verle. Porque lo interesante de esto es que le vayan viendo la práctica. Vamos. Generadores de señales Android. La pregunta es, la hija de ella. ¿A quién está viendo la novela? Profe, ¿por qué todas las señales de radio son FM? No es que sean FM, hay AM también. Es dependiendo de la técnica que hayan escogido para transmitir. Por ejemplo, AM significa amplitud modulada. Ellos para cambiar de emisora, lo que cambian es la amplitud. Eso es lo que modulan, la amplitud. En cambio, FM significa frecuencia modulada. Entonces lo que modulan es la frecuencia modulada. Sí. Dice que la banda FM comercial utiliza la frecuencia de los 875. Listo, entonces miren, ustedes si tienen la opción, aquí pueden descargarse en el celular un generador de señales y ustedes la ponen y pueden escuchar audio, un sonido, sí, un pito.
Y ustedes pueden ver la diferencia entre una señal alterna, una señal triangular, una señal diente de sierra. Sí, van a ver que los tonos audibles van a ser diferentes, pero eso corresponde a esta señal. Lo que significa que el circuito electrónico que estábamos haciendo para esta señal triangular, yo puedo hacerle para algún circuito mío. Han visto que ustedes utilizan el multímetro con la opción de continuidad. Han visto que cuando hay continuidad les suena un pitido, ¿no es cierto? Ese pitido es una señal audible. ¿De dónde cree que viene esa señal audible? De un circuito como el que estamos viendo, de un, más probablemente, de un circuito igual a este, de una señal triangular. ¿Ustedes han visto que el pito cambia? ¿Que es musical? No, no es cierto, es un pito continuo, es un pito constante. Está generado por este circuito que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces ya saben qué hay detrás del pito del multímetro cuando ponemos en continuidad y nos pita. Hay un circuito igual a este de acá. Entonces usted también puede hacerse, en electrónica puede hacerse, o si es que no quiere hacer el circuito y quiere hacerlo en software, en programas, descárguense el que le estoy diciendo acá para el celular. Y el celular a través de software también va a generar esta misma señal. Y vean la diferencia. ¿Sí? Vean las diferencias de las señales. Miren, aquí tienen ustedes un osciloscopio. ¿Sí? Miren ustedes aquí, están viendo la señal cuadrada, como lo veíamos en el circuito nuestro. Sí, eso puedo verlo con el osciloscopio. Ya cuando son frecuencias grandes, ya no nos sirve el osciloscopio. Vamos con los analizadores de espectro. ¿Sí? Entonces, todo esto va enfocado o aplicado a la parte de lo que es audio y comunicaciones. Bueno. La verdad es que hay bastante información en la que ustedes pueden reforzar los conocimientos. Ustedes están en una época en la que ya no pueden quedarse a medias en el entendimiento. ¿Sí? De pronto, hace 30 años, uno si no le entendía bien al profesor se fregaba porque quedaba a medias. Lo que le tocaba es ir a la biblioteca a buscar libros. A ustedes les queda más facilito, solamente cogen, se sientan y hasta pueden ver películas, videos que les aclara cualquier tema que ustedes quieran ver. Entonces les queda mucho más fácil no estar a medias. ¿Sí? Les queda mucho más fácil entender las cosas. Aprovechen la época que están viviendo. Están viviendo en una época bien fácil para aprender. ¿Sí? Lamentablemente estamos mal utilizando los tiempos. En vez de estar utilizando el tiempo para ver cosas y entender las cosas que me va a servir como profesional, ¿sí? Estoy viendo el Facebook, estoy chateando, reenviando memes para que se rían mis amigos, o estoy respondiéndole a mis amigos en cosas triviales de la vida. ¿Sí? Entonces, ese en cambio es el contra de su realidad. Pero ustedes están en una situación privilegiada en cuanto al aprendizaje. ¿Sí? Hace 30 años usted tenía que imaginarse cómo será que los electrones giran. Ahora usted abre un video en YouTube y le aparece una animación que le hace entender cómo funciona la electricidad. ¿Sí? O cómo funciona un campo magnético. Antes tenía que usted tener una visión o una, ¿qué sería? Un entendimiento o una manera de recrearse las cosas para ir entendiendo. ¿Sí? ¿Cómo funcionará el campo magnético? Usted se imagina así algo, usted se crea una película propia. Ahora ya no es necesario que se cree. Abra un video en YouTube, ponga campo magnético y le va a aparecer una explicación, de pronto una animación que le va a dejar bien clarito el concepto. Entonces, por ese lado, aprovechen
la época en la que están viviendo, ¿sí? Porque es bien privilegiada, sobre todo para el estudio. Ya no pueden quedarse con las dudas. Ya, si usted se quedó con la duda en alguna materia, se quedó con la duda en algo, ya es porque usted quiere quedarse con la duda, o sea, quiere quedar, disculpando el término, ojo, porque tómenlo como es el término. Ignorante es el que ignora algo, ¿sí? Entonces, si usted quiere quedarse con no saber ciertas cosas, quiere quedarse en la ignorancia, ya es cosa suya, porque la explicación casi de todo usted lo puede encontrar. Lo que sí es recomendable es que vayan a fuentes confiables, no a fuentes que le digan cosas que no son. ¿Sí? Pero tienen esa gran ventaja. Y quien se quiere quedar con dudas es porque realmente quiere ignorar las cosas. ¿Sí? ¿Qué más, señor capacitor? Ram, pam. Bueno, aquí están pasando de la forma triangular a una forma diente de sierra. ¿Cuál es la diferencia? Que no es simétrica. ¿Sí? El diente de sierra es un tiempo en la carga y otro tiempo más rápido en la descarga. Un tiempo lento y un tiempo rápido. Y como ven, lo único que le añadieron al circuito fue colocarle ¿qué sería? Tiristor. ¿Sí? No es diodo, es un tiristor, tiene 3 patas, tiene una compuerta que me permite el disparo, ¿sí? Y este elemento lo que me hace es que en el un sentido, ¿sí? Vaya más lento, en el un sentido es la carga normal del RC, porque este se comporta como interruptor. ¿Se acuerdan? El comportamiento del diodo. El diodo o es un circuito abierto y no deja pasar nada, o es un circuito cerrado y deja pasar todo, ¿sí? En este caso, cuando deja pasar, tiene la tercera pata que usted indica en qué momento. La única diferencia. Entonces, al estar en esta polarización, cuando la circulación viene en este sentido, en RC, quiere decir que se carga el capacitor, ¿sí? Lo hace lentamente. ¿Por qué? Porque este de aquí sería un circuito abierto, porque está en polarización inversa. Entonces el tiempo es el tiempo de carga RC. Pero cuando se hace la descarga, cuando vamos en el otro sentido, ahora sí, este me permite la conducción. Entonces el capacitor, en vez de descargarse por la resistencia, se descarga a través del semiconductor. Y obviamente es casi como estarle poniendo un corto. Sí, porque la resistencia es bien baja. Entonces se descarga de manera mucho más rápida. Entonces se carga por RC y se descarga a través del tiristor. Se carga y se descarga, se carga y se descarga. Entonces aprovechamos, miren cómo hacen quienes se dedican al diseño electrónico. ¿Qué es lo que está haciendo? Aplicando el principio de funcionamiento o el comportamiento de los elementos. Él sabe que este elemento cuando no conduce es un circuito abierto y cuando conduce es casi un cortocircuito. Está aprovechándose de esa opción para modificar este circuito de acá. ¿Sí ven? No hay ciencia, es solamente en entender cómo funcionan las cosas. Si usted entiende cómo funcionan las cosas, ya es mucho más fácil implementarlas. ¿Sí? Entonces está aprovechándose de la característica del comportamiento del elemento para hacer que la descarga sea más rápida, utilizando un tiristor. ¿Qué más podemos ver de los? Aquí si quieren pueden verle con números, ¿sí? Están los datos de manera de ejercicio. Miren, esto es lo que se quería lograr, una carga lenta y una descarga súper rápida. Una carga lenta y una descarga súper rápida. ¿Sí? Eso es a lo que les decía. Se carga lentamente con el RC y se descarga el capacitor a través del tiristor de una manera casi inmediata. Y generamos la onda de cierre, de lo que teníamos la señal triangular. El de onda cuadrada, ¿sí? Ya en algo lo vimos, aquí va a estar más especificado el comparador. ¿Sí? Este es el comportamiento de un capacitor. Si ustedes ven aquí, el capacitor se carga y se descarga.
se carga y se descarga, se carga y se descarga. Es el comportamiento del capacitor. ¿Sí? Entonces, aprovechando ese comportamiento de carga y descarga, aquí en el oscilador de onda cuadrada lo único que hacen es un comparador de la señal entre la carga y descarga del capacitor y un valor fijo de referencia. Entonces, lo que va a hacer es que cuando esté en momento de carga, la salida del amplificador me va a dar un voltaje máximo positivo y cuando esté en descarga me va a dar un voltaje negativo máximo. Empieza a cargarse un voltaje positivo, empieza a descargarse un voltaje negativo. Y de esta señal del capacitor yo me genero mi señal cuadrada, ¿sí? Saturando el amplificador operacional. Igual que como hicimos en el circuito anterior, saturábamos para la señal cuadrada, que es la entrada de nuestro circuito, de nuestro oscilador. ¿Sí ven? Aquí el comparador me saturaba y el integrador era el que me generaba las rampas, tanto positivas como negativas. Y ya me pasé. Ahí, me fui de la máquina. De pronto todo lo que hemos visto hasta el momento hemos analizado el circuito. De aquí en adelante ya vamos a ver que hay otro elemento con el que ya no hago todo esto. Vamos a pasar a regular. Ya, aquí estamos. Me perdí mucho. Aquí está. ¿No? Ya, de onda cuadrada. Estábamos aquí. De pronto, esto que hemos analizado, vamos viendo otro libro que también está en su aula virtual. Sí, y si le buscamos a el oscilador. Este libro es mucho más práctico, ¿sí? En el anterior, si bien es cierto, nos da la manera de funcionamiento y nos dice la teoría, este de acá es mucho más práctico, ya nos da ejemplos para hacer. ¿Sí? Entonces recomiendo, si tiene tiempo, revise el libro y ya son cosas para implementar, son ejercicios más prácticos. Y en cuanto a osciladores, obviamente le da la historia, le da la leyenda, miren en qué años empezaron a hacer estos osciladores o los elementos, en específico el 555 en el 1971, casi tiene mi edad este elemento, ¿sí? Entonces, a la final, lo que ya nosotros realmente vamos a ver mucho en la práctica es la utilización de este elemento, de este integrado, que es el 555. Y lo que les interesa saber como tecnólogos es cómo conecto cada pata, ¿sí? Y qué elementos pongo. Entonces ustedes ven, aquí ya tienen la conexión, si vamos en orden, el 1 le conecta al negativo, el 2 y el 6 se conectan y van a una pata del capacitor, entre el capacitor y la resistencia, el 3 es mi señal de salida, el 4 y el 8 son mis señales de voltaje positivo, ¿sí? La señal 7 está entre las dos resistencias y se acabaron las patas, ¿sí? Es todo lo que necesitas saber. ¿Ya? Ahora, ¿qué valor le pongo a R1, R2 y C? Simple. Acuérdense que ustedes van a hacer un generador de onda cuadrada y necesitan qué tiempo le ponen que esté activo y qué tiempo le ponen cuando esté desactivo. Entonces aquí tienen el tiempo 1, no sé por qué no me deja, y el tiempo 2. ¿Sí? Entonces con el tiempo 1 y el tiempo 2 que nosotros vimos en la clase anterior de la señal cuadrada, ¿sí? Con esos tiempos
ustedes ya pueden hacerse calcular, mejor dicho, los valores de R1, R2 y C. ¿Sí? Ese tiempo 1 más el tiempo 2 me va a dar el periodo y el inverso del periodo es la frecuencia. ¿Sí? Si ven cómo van atando cabos, si por otro lado yo quiero hacerme, me voy a hacer una señal cuadrada de 1 kilohercio, un kilohercio, el inverso de 1 kilohercio es el periodo, y el periodo es la suma del T1 más el T2, y si el T1 y el T2 quiero hacerle iguales, entonces divido ese valor para 2 y ya tengo estos valores. Igualo estas dos ecuaciones y obtengo los valores de R1, R2 y la capacitancia. ¿Listo? Ya me hice mi circuito de 1 kilohertz. Acá es la aplicación, bueno, ya son otras aplicaciones del 5.5 como temporizadores. ¿Sí? Y nada más. ¿Sí ven? La parte práctica, ya la del tecnólogo, es saber cómo se utiliza este 5.5. Ni siquiera llegan a ver la implementación con amplificadores operacionales. Pero yo quiero recalcar el hecho de aquí, porque es mucho más práctico. Usted puede hacer mucho más cosas si es que entiende esto de acá. ¿Sí? Esto de acá es mucho más fácil, pero si ustedes ven, dentro de este 5.5 hay varios amplificadores operacionales funcionando. ¿Sí? Tendrían un mundo más amplio si en vez de verle a este elemento lo ven como amplificadores operacionales. Aquí ya pueden integrar, pueden derivar, pueden hacer comparadores, pueden hacer osciladores. ¿Sí? En cambio, si yo me centro solamente al 555, lo voy a ver como un generador de señal, nada más cuadrado. No le veo como integrador, como derivador, no, solamente como un generador de señal. Miren, esto es lo que tiene ese integrado, el 555. Tiene dos amplificadores operacionales, ¿sí? Un biestable que le conoce como un oscilador igual, acá otro separador de salida y un transistor NPN, ¿sí? Las resistencias internas y listo, ya tienen el integrado. ¿Sí ven? Nació el integrado 555 a base del entendimiento del amplificador operacional. Listo. Entonces, por esta clase quedemos ahí, y por esta semana, ya se acabó la semana, entonces quedemos ahí. Voy a tratar de hacerles una actividad de tarea para que refuercen un poco estos temas de los osciladores, ¿sí? Pero quiero que quede un poquito, llegar a ustedes esta idea. No se queden con vacíos. Si algo no entendieron de los capacitores, si algo no entendieron de las resistencias, de los inductores, si algo no entendieron de los amplificadores, tienen cualquier cantidad de información para que no se queden con esa duda. ¿Sí? No se queden con dudas, es mi reflexión final en cuanto a estas clases. Porque cada vez vamos a ir viendo circuitos más avanzados y no van a entender, les prometo que no van a entender si no entienden el comportamiento de los elementos. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, ahorita este circuito que está mostrado en este momento, esto ya deben ustedes en su cabeza ir entendiendo cómo funciona, porque ya saben el comportamiento del capacitor, las resistencias, aquí está viendo un divisor, ¿sí? Entre estas dos resistencias, aquí estoy haciendo una realimentación, ¿sí? Aquí también estoy haciendo otra realimentación, ya sé cómo funciona el amplificador operacional, ¿sí? Está amplificando la diferencia de estos dos voltajes, entonces ya voy a entender qué es lo que voy a tener en la salida. Pero si usted todavía no entiende qué señal va a tener acá, les recomiendo que regrese y revise cómo funciona cada uno de estos. Más adelante lo único que va a crear son vacíos más que cosas entendidas, ¿sí? Eso no solo en mi asignatura, en cualquier asignatura. No se quede con vacíos, ¿sí? Analícelo, investígalo, y si no encuentra, en clase lo revisamos y lo analizamos. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, ¿sí? A mí me interesa bastante que usted comprenda, que usted aprenda. Ese es el objetivo mío, el objetivo del docente, ¿cuál sería el objetivo? ¿Sí? El objetivo nuestro es que usted aprenda. Nada más, jóvenes, si no hay preguntas, dudas, entonces nos quedaríamos hasta la siguiente clase.
me estaba olvidando, voy a darle 5 minutos para hablar de los... Me olvidé, con eso debía haber empezado. Bueno, vamos a darnos unos 2 minutos. Los grupos, no sé cómo se van a manejar. Ayer les informaba, no es obligación de hacer los grupos, por si acaso. No hay obligación en los grupos. ¿Sí? Entonces, lo que sí quisiera es que me digan quienes deseen trabajar en el proyecto de aula, obviamente sin que se reúnan, sin que pierdan dinero, que estén endeudados. No, yo no quiero eso. ¿Sí? Si es que de buena manera ustedes tienen la posibilidad de construir un circuito y verlo funcionando, que sería muy bueno para su aprendizaje, es una cosa, pero no es obligación. ¿Sí? Entonces por ahí, para complementarme, decían mensajes en el WhatsApp, yo no tengo grupo, ¿a qué grupo pertenezco? No, yo no estoy poniendo grupos, ¿sí? Ni tampoco es obligación que exista el grupo. Aquí los grupos se van a conformar si es que realmente quieren trabajar y de manera segura para hacer un circuito de los que les envié en la tarea anterior. Entonces vamos rapidito, si es que está algún representante de un grupo, para que me diga los nombres y ahí le voy poniendo el número del grupo al que pertenece. No sé si me ayudan con eso, por favor. Voy consultando de uno en uno. A ver, vamos con Ana Salcedo. Buenas tardes, estimada Ana. Consulta directa. Buenas tardes. ¿Usted va a hacer proyecto de aula o nos mantenemos normal? ¿De qué? Sí, el de aula, el que es de grupo, profesores. Ya, que, a ver, ustedes Salcedo, ya vamos. Usted se va a bautizar con el grupo 1. ¿Quién más está en su grupo? Está Bowen, Parrales, Santos. A ver, espérenme un ratito. Zambrano también. Parrales, ¿dónde está Parrales? Ya, aquí está. Parrales, ¿y quién más? Santos. No tengo ningún Santos. Santos Rivera, profesor. Santos Rivera, no, entonces no lo tengo en lista, le pongo acá. Canto, profesor. Ya. Uno, Cantos Rivera, que me dijo Santos. Bueno. ¿Quién más? Santos. Zambrano, Pino. Ya. Y Robles. Listo, 2, 4, 6. Ya, entonces aquí y en presencia suya mismo vamos a ponerles vamos a ponerle en color. Los que salgan, a poner con este color. Serían los integrantes del grupo 1. ¿Qué otro grupo hay? Si es que hay. A ver, por ejemplo, hago la pregunta, gracias, estimada Ana. Vamos con Pavel Quintero. Buenas tardes, mi estimado, ¿me escuchan? Ya, ¿me puede indicar si usted va a formar algún grupo o de pronto puede decir, no, yo voy a hacer el circuito, sí, pero voy a hacerlo solo? También es válido. ¿Sí? O definitivamente no estoy en posibilidades de hacer ni solo ni en grupo, entonces me mantengo normal en cuanto a calificaciones. Entonces, ¿usted va a hacer grupo, va a hacer individual o se va a mantener normal? Sí, voy a hacer grupo, profe. Ya. Pavel Quintero. ¿Quiénes son los integrantes de su grupo? Este sería el grupo 2. Freddy Bernaza. A ver, espérenme un segundo. Grupo 2. Ay, caramba. Está Bernaza, me dice quién más. Lupo Sánchez. Lupo Sánchez, ¿quién más? Fabricio Quiñones. Uno más. Tufiño. Ya. Y mi persona, Abel Quintero. ¿Dónde está?
Ah, ya. Ustedes están 5, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Listo. Bueno, se acabó.